La trucha arcoíris llegó a Colombia en 1938, como parte de un plan para repoblar el lago de Tota. Desde allí, fueron trasladadas a quebradas y ríos de agua fría a lo largo de nuestra vasta geografía. Fue la primera especie exótica en establecerse en el país, sin ninguna evaluación previa de los posibles riesgos. La introducción de la trucha en los años 30 dejó muchas anécdotas. Mi abuelo solía contar cómo los alevinos de trucha, sembrados en nuestros ríos, provocaron temor en los lugareños. Estos peces, extraños y desconocidos, aparecieron de repente en arroyos y quebradas, creciendo rápidamente, sin que nadie supiera si eran comestibles. Fue solo tras descubrir la delicia de su carne que comenzaron a pescarlas, a veces de manera indiscriminada. Aunque la trucha es vista como una especie invasiva, responsable de la extinción de especies endémicas como el pez jabonero, también se ha convertido en un pilar de la piscicultura por su excelente rendimiento. En departamentos como Cauca, Boyacá, Nariño, Cundinamarca y norte de Santander, la ceba de trucha se ha tecnificado, destacándose especialmente el municipio de Mutiscoa por la alta calidad de su producción, revitalizando así la economía local. A pesar de sus daños colaterales, la trucha ha sido una fuente de sustento para los habitantes de los páramos de la región andina colombiana, llevando consigo un rastro de historias y cambios en nuestra economía. Uy, ahí agarra una. Estamos en la estación del amigo Andrés Liscano Pavón, que nos va a enseñar más sobre el arte de la truchicultura. En este caso él tiene una estación de alevinaje. Buenas tardes, don Marcos Orlando, muy amable y contento de que estén aquí, que nos hayan visitado y que podamos compartir esta experiencia por medio de sus redes y sus plataformas, ¿no? En realidad son como el proceso de unos 6 años que llevo más o menos. Tuvimos una caída por una pérdida total que tuvimos en un momento, pero volvimos a recuperar y volvimos a empezar. Pero más o menos de experiencia tenemos unos 6 años haciendo el proceso de la incubación. Recibimos las ovas de las truchas que vienen importadas y les damos las condiciones para poder vender el alevino de 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas. Esa sería una pregunta importante. Hay unas o varias. Bueno, en su momento cuando nosotros nos dedicamos a este arte había una que tenía prácticamente el monopolio, que era Acuagranja, ¿no? No sé ahorita cuáles estén funcionando. Todavía están trabajando Acuagranja, también hay una empresa Trucha Suralá. Y pues básicamente en la actualidad son las dos empresas que les estamos comprando. Creo que trabajan con una misma empresa que es la productora de estas ovas, que es Traulosh. Creo que en Suralá y Acuagranja le compran a la misma. Sí, señor. Bueno, se hace el pedido directamente con Acuagranja cuadra, porque yo me imagino que las ovas desde que son inseminadas desde Estados Unidos acá, ¿no? ¿Cuánto más o menos demorarán desde la inseminación hasta llegar aquí? Sí, ellos ya tienen unas fechas de entrega casi prácticamente programadas y fijas durante todo el año. Hacen despachos, diría yo que semanal o quincenal, o sea, todos los meses durante todo el año hay disponibilidad de ovas. Uno hace el encargo o uno se las compra a estas empresas y ellos hacen la importación como tal y las reparten en todo el país. Y bueno, ahí llega, ¿cómo es el proceso desde que ahorita llegue el carro, ahorita que se las entreguen, ¿cómo sería el proceso? Sí, ellos recepcionan en Bogotá ese vuelo internacional, ahí ellos hacen una hidratación porque eso viene con hielo, o bueno, por lo menos eso es lo que nos cuentan, y hacen el conteo para cada uno de sus clientes. Vuelven y embalan nuevamente en las neveras, en las cajas de icopor y empiezan a enviar en avión preferiblemente porque esto es un proceso que tiene que ser en el menor tiempo posible. Llega a Bogotá, me imagino. Sí, claro, y de Bogotá se hacen los despachos en este caso, Cúcuta o Bucaramanga, básicamente, que son las dos ciudades que tenemos aquí al lado. Sí, claro. Ahí llega ahorita que aclimatarlo.
con la temperatura? Sí, sí, ellas deben venir en una temperatura aproximada de 1 grado. Eh, Vienen hielo hielo dentro de la nevera, pero no en contacto directo con los animales. Ahorita de pronto lo van a ver. Entonces la temperatura de ellas, digamos, normal es 1 grado. Y tenemos que empezar a aclimatar para pasarlas a los 10, 11 grados que tenemos en la finca. Eso es un proceso más o menos de 1 hora, hora y media, máximo 2 horas, donde empezamos a subir la temperatura poco a poco para no dar el choque Sí, térmico. claro. ¿Sí? Sí, de una así. Sí, señor. Sí. Bueno, Andresito, desde la siembra, que se va a hacer ahorita, tan pronto lleguen las hojas, eh, a la eclosión, o no sé qué término utilicen ustedes cuando ya el alevín nace, Sí, la larva. Sale la de larvita de la nace. conchita. ¿Cuánto Sí. se demora más o menos? Depende un poquito de lo madura que vengan las ovitas. En ocasiones llegan algunas eclosionaditas, en ocasiones cuando vienen muy maduras o muy apuradas eclosionan al siguiente día. ¿Sí? Sí. Y lo normal es que se nos demoren unos 8 o 10 días aquí en finca, estando quieticas, estando en las condiciones de aquí, para empezar la eclosión. Esos son lotes perfectos cuando vienen así. ¿Y comen de uno? No, por supuesto que no. Ellos eclosionan. Queda pegado el Sí, huevito, ¿cierto? sí, ellos tienen, digamos que hablándolo así, su estómago es como la yemita del huevo. Sí, sí. ¿Sí? Ellos consumen ese saco vitelino durante más o menos unos 10 días, 10, 15 días, y ahí sí empieza, cuando ya se haya absorbido un 50-60% de ese saco vitelino, uno empieza a dar las primeras alimentaciones. Pulverizar. Sí, sí. Y ya ellos terminan de absorber, de cerrar el estomaguito y continúa uno con la alimentación. Sí, son muy delicaditas, son unos bebés muy pequeños y muy delicados. O sea que estamos hablando desde que llegan las ovas hasta donde se hace el traslado para la ceba, de cuánto tiempo más o menos, póngale, de alcanzar un peso promedio por ahí unos 4 o 5 centímetros, que ya sería como un o cuál sería el peso ideal para ya empezar a hacer el engorde o la... Sí, depende mucho de las condiciones de la empresa donde se dedican a engordarlo. Depende de las condiciones de agua que también tenga esa empresa. Cuando ya son aguas muy contaminadas o donde hay aguas de pronto difíciles de trabajar, pues requieren de un alevino ya mucho más grande, de unos 10 gramos en adelante hasta 15 gramos. Ojalá, o hay personas que entre más grande lo reciben, ese alevino pues mejor se comporta y mejor se desarrolla. Pero igual aquí hay empresas con muy buena calidad de agua que reciben el alevino de 2 pulgadas, o sea, estamos hablando de 5 centímetros, que eso es básicamente después de la eclosión, 2-3 meses después. El alevino de 10 centímetros o de 4 pulgadas más o menos, ya se nos demora aquí desde el día de la llegada de la ova hasta esa entrega entre alrededor de 4 a 5 meses, 4 meses y medio a 5, mejor diría yo. Sí. Y Andresito, ¿y cómo ha estado? ¿Qué retos tiene esto de la truchicultura? ¿Cuáles son los enemigos en estos momentos que tiene o los retos? Sería... Pues a ver, en este momento diría yo que aquí en esta zona, de pronto uno de ellos sería un poquito el cambio climático. Hemos tenido temperaturas fuertes, altas, veranos un poco más prolongados de los que veníamos trayendo, y eso pues ha habido una escasez de agua o de pronto unas temperaturas muy altas que a la trucha no le favorece en la parte, digamos, técnica de la producción. Igual cuando todo lo contrario, cuando hay el invierno, las tempestades son muy fuertes y las abundadas son terriblemente grandes, ¿no? Entonces manejar esos animales con el barrito también hay mucho estrés, hay muchas mortalidades y todo ese cuento. Eso como por el lado del tiempo, ¿no? De las condiciones climáticas.
Y otra cosa ahorita, los costos de producción están siendo altos, los concentrados supremamente altos, las importaciones de la ova Y es, el es precio un del producto dólar, que yo va creo que influye, amarrado ¿no? con el dólar. Un día estamos arriba, otro día, un día están muy costosas, otro día pues bajan un poco. Y, y aparte de eso, está habiendo como una poca demanda, diría yo, o no sé si sobreproducción. Y está siendo, acabamos de pasar o estamos en una crisis donde el precio de la trucha bajó considerablemente. Sí. Por eso tal vez. Sí. Sobreproducción. Yo creería que es sobreproducción. He escuchado en mi poco, digamos, conocimiento que también ha sido por bajas en muchas exportaciones de algunas empresas. Pararon algunas exportaciones y por eso esa trucha se Sí. quedó aquí para el consumo nacional y eso también se colapsó. Aparentemente ya se está dando como nuevamente vía libre a eso. Usted me comentaba ahorita de la incubadora, ¿no? Pues anteriormente cuando se inició esto de la trucha, pues era la bandejita ahí se ponían las ovitas. Ahorita usted me habla de una incubadora, ¿esa viene qué? ¿Eléctrica o el mismo movimiento del agua Sí, la hace girar? ahorita la vamos a ver. Hay varias formas de incubar o varios, digamos, artefactos. Hay incubadoras verticales y hay incubadoras incubadoras verticales sobre bandejas. Y hay esta que ustedes van a ver ahorita que es una incubadora McDonald's. ¿Sí? Básicamente es como una licuadora o como una jarra donde las ovas tienen un flujo de agua ascendente que las mantiene siempre en movimiento y que a la vez se está autolimpiando. Ahí se dejan más o menos No se pega. Sí, más o menos se dejan unos días hasta que termina la eclosión, hasta que ellas empiezan a pimentar un poco. ¿Y se mueve con la misma fuerza Con del el agua? mismo flujo de agua, sí. Qué Hay que bueno. tener muy buenas filtraciones porque son muy propensas, son muy delicaditas para que se puedan también tapar o todo ese cuento. Entonces, hay que hacer las cosas muy... Sí, ahorita vamos a ver todo ese Sí. proceso. Creo que ya Sí, señor.